Hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, Chorito. ¿Cómo estás? Buenas. Muy buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien, hermano? Empezamos, ¿no? Yo creo que O- sí. Aunque faltan 2 minutos. Creo que empezamos a las 1 minuto. Bueno, yo creo que en el transcurso de la hora se irán incorporando más participantes, pero para cumplir con los tiempos empezamos, eh, yo creo que ya nomás, ¿no, Marcelo? Adelante. Ok, bueno, te hago una breve introducción. Ahora vamos a ver el tema del diseño y operación para sitios de disposición final, en el caso concreto para rellenos sanitarios. En la oportunidad, bueno, contamos con la participación de Marcelo Guerra. Muchos de ustedes probablemente ya lo conozcan, él es especialista en residuos y particularmente en rellenos sanitarios. Ha trabajado bastante tiempo en entidades municipales de SEO y también como consultor eh, para el nivel central del Estado. Ha participado también en el desarrollo de varias normativas. O sea, por tanto, tiene un bagaje de conocimientos bastante importante que, bueno, el día de hoy ya nos irá haciendo conocer un poco más o retransmitiendo sus conocimientos en el tema concreto de rellenos sanitarios. Bueno, gracias Marcelo y gracias a todos nuevamente por su participación. Bien, muchas gracias, Vladi. Saludos a todos. Muchas gracias por la presentación. Bueno, el tema es el dimensionamiento, selección y diseño del relleno sanitario. Es un tema muy amplio, así que bueno, vamos a tratar de resumir lo más posible para poder encajar en este tiempo que nos da esta plataforma, ¿no? Tenemos la presentación en vista, ¿no?
Sí, se ve bien. Ya, gracias. Bien, comenzamos. Y para, para dar inicio, unas definiciones importantes para que todos tengamos el mismo tema, aunque creo que por la lista que hemos podido revisar estamos todos metidos en el tema residuos. Pero para que podamos avanzar uniforme en estos criterios, que es el biogás, es un gas combustible que se forma a partir de la descomposición de la materia orgánica, principalmente metano y dióxido de carbono, que se genera en el entierro principalmente anaeróbico de un relleno sanitario, ¿no? Que la celda es el bloque unitario de construcción de un relleno sanitario. La disposición final es la etapa de la gestión operativa de los residuos, donde son depositados de forma permanente en un espacio físico, en un relleno sanitario. El lixiviado es el líquido resultante de la descomposición del residuo orgánico, principalmente proveniente de la degradación de la materia orgánica y la infiltración del agua pluvial. El nivel freático es la profundidad a la que se encuentran las aguas subterráneas o freáticas. Este nivel es variable según la época del año. Relleno sanitario, de acuerdo a la ley 755, su definición es una instalación o infraestructura que cumple con las condiciones técnicas, sanitarias y ambientales para la disposición final de residuos, donde se realizan las actividades de esparcido, acomodo, compactación, manejo de exhibiados, manejo de gases, control de vectores, pero a la vez el relleno sanitario es un método de operación, ¿no? Es un método de operación que garantiza que los residuos dispuestos son confinados de forma ambientalmente segura y también de salud para la población y para los trabajadores. El tratamiento de residuos es un conjunto de operaciones que se dirigen a la transformación de los residuos por métodos mecánicos, biológicos, físico-químicos o térmicos para su aprovechamiento. Y vectores son cualquier material u organismo que pueda servir como vehículo transmisor de las enfermedades a humanos o animales. Bien, vamos a comenzar con la parte de los estudios previos. La intención es no desanimar más bien a los municipios de que se animen a tener un proyecto de relleno sanitario, ¿no? Esto es urgente, 90% de los municipios disponen en botaderos todavía, así que es una tarea muy importante que necesitamos acelerar a nivel nacional, ¿no? Más que todo ahora en estas condiciones del coronavirus y otras virus y variedades de bacterias seguramente que van a aparecer que nos van a poner nuevamente en jaque para el manejo de los residuos, ¿no? Entonces, el relleno sanitario, de acuerdo a nuestra realidad regional, es una de las mejores opciones que tenemos para disponer nuestros residuos. Entonces, los estudios previos que se realizan, bueno, eso no necesariamente implica de que deben realizarse al momento de realizar el proyecto, ¿no? Sino que estos estudios seguramente están disponibles en muchos de los municipios, en otros proyectos que se hayan realizado, ¿no? No necesariamente de residuos o de rellenos sanitarios. Entonces, es una información que prácticamente está disponible, ¿no? Las condiciones geológicas no varían grandemente en superficies, en municipios, incluso en departamentos. Entonces, proyectos anteriores que tengan esta información son muy valiosos para obtener estos y empezar a tomar la información que tengamos disponible y necesaria para realizar posteriormente el diseño. Lo que necesitamos es un estudio geológico que nos hace la descripción estratigráfica y la geometría y la distribución de las distintas unidades que tenga el cuerpo geológico en el que vamos a intervenir, ¿no? Reconocimiento de estructuras, fallas, pliegues, cuencas, subcuencas, etcétera. El hidrogeológico nos sirve principalmente para determinar la profundidad del nivel freático. Esto es muy importante ya que normalmente el elemento que contamina más susceptible a contaminar el suelo es justamente los lixiviados que pueden penetrar a las napas freáticas y después contaminar aguas que pueden ser utilizadas para la población, ¿no? El estudio hidrológico que nos ubica los cuerpos de agua superficiales, ríos, lagos, lagunas, presas, etcétera, que también debemos estar seguros de proteger cuando estemos realizando el proyecto.
Y si tengamos la topografía de un lugar en el que pensamos intervenir, pues sería ideal para más o menos tener una idea de cuál sería la configuración que podría tener nuestro relleno sanitario, ¿no? La geotecnia, que son los datos de campo, que nos dan los elementos de diseño necesarios para garantizar la protección del suelo, del subsuelo, del agua y de las mismas infraestructuras que se van a construir, ¿no? Dentro de esto, el análisis granulométrico del suelo, la determinación de la permeabilidad es clave. La capacidad portante es un elemento muy importante para saber hasta qué altura podemos cargar ese suelo sin que tengamos deformaciones, asentamientos o fracturas en el suelo, ¿no? Entonces, estos datos son muy importantes para ya ir pensando nuestra capacidad volumétrica en números bien grandes, ¿no? En primera instancia. Si hubieran estudios geofísicos, sondeos eléctricos verticales o tomografías, pues sería ideal. Esto nos da un detalle mucho más preciso de la ubicación de la napa freática. Y obviamente también necesitamos estudios de residuos sólidos, ¿no? Que seguramente los tiene el municipio. Si no los tiene, pues eso sí hay que partir de cero y realizarlos, ¿no? Estudio de generación, de caracterización, en base a la norma boliviana, en base a la metodología CEPIS, que son prácticamente la misma, y que nos van a dar la generación de residuos día, mes, año, etcétera, para dimensionar luego las infraestructuras. Y luego ver la generación de subproductos, ¿no? Como el biogás y los lixiviados. En esta parte se ha realizado una evaluación técnica de 3 alternativas, que son las que considero que son más aplicables a nuestra realidad, no solo nacional, ¿no? Sino regional, porque los tratamientos térmicos, digamos, o de aprovechamiento energético, estamos realmente fuera de nuestra realidad económica. Entonces, se están analizando 3 tipos de rellenos. Un relleno manual, que son los rellenos más pequeños, para municipios menores a 2.000, 5.000 habitantes. Los rellenos mecanizados o semimecanizados, y los que tienen separación previa, que pueden ser una planta de tratamiento mecánico biológico, con equipos, ya sea trómeles, o simplemente a través de una separación manual de los residuos previa a su disposición final, ¿no? Entonces, se evalúan estas 3 alternativas para ya ir mostrando a las comunidades, a la población, a las autoridades, cuáles son las opciones que tenemos de manejar nuestro sitio de disposición final, ¿no? En los criterios que se analizan en la operación, los rellenos manuales son muy sencillos, los mecanizados y semi-mecanizados son regularmente sencillos, y los TMBs requieren una operación más especializada, ¿no? El mantenimiento en manuales es muy sencillo, y es sencillo en un relleno mecanizado, y también sencillo en un relleno con separación previa. Los equipos en un manual prácticamente no tenemos. En un mecanizado tenemos los equipos convencionales, que son retroexcavadoras, topadoras, en su caso compactadores de residuos, y la separación con trómeles, pues requieren equipos específicos, ¿no? En la calificación del personal, pues para manuales no necesitamos personal calificado. En el mecanizado, pues, probablemente para los operadores de equipos, y en las plantas TMB sí se requiere personal un poco más capacitado. La reducción de volumen en un relleno manual puede llegar hasta el 50%, en un mecanizado, semimecanizado, quizás más del 60%, como está en la gráfica, quizás pueden llegar a un 70% de reducción con el paso del tiempo, y con separación previa podemos llegar a un 85% de reducción de volumen, ¿no? Esto separando residuos orgánicos y algunos reciclables que no sean de interés comercial y que tengan valor comercial principalmente. Si son aplicables a municipios pequeños, los rellenos manuales exclusivamente, no los otros dos, y si son aplicables a municipios grandes, un relleno manual es imposible manejar 100, 200 toneladas de forma manual. Para un relleno semi-mecanizado o mecanizado sí es posible, y con separación previa, con limitaciones económicas, ¿no? Con una planta de tratamiento mecánico biológico, pues la inversión es mucho mayor y requiere una fuerte inversión económica. Las experiencias en postclausura, en rellenos manuales realmente hay pocos.
A nivel nacional tenemos pocas experiencias de rellenos manuales que funcionen exitosamente. En rellenos mecanizados sí tenemos la experiencia de las capitales de departamento principalmente, y en las plantas con separación previa muy poca experiencia. Estas tres mismas alternativas son evaluadas en cuanto a sus impactos ambientales. En la cantidad de lixiviado, todas se forman en cantidades regulares, un manual, un mecanizado, pero en la que tiene separación previa, solamente se genera en grandes cantidades en la etapa de pretratamiento, ¿no? Después la cantidad de lixiviado, al haber retirado ya la mayor parte de la materia orgánica, pues son cantidades pequeñas que se tienen en la disposición final. En la calidad de lixiviados tenemos una concentración de contaminantes arriba de los límites permisibles en el manual y en el mecanizado. Lo mismo ocurre en las plantas con separación, pero solamente en la etapa de pretratamiento, ¿no? En la etapa de disposición, en la etapa de control, pues ya los lixiviados son pocos y prácticamente no tienen una mayor carga orgánica, que es lo que hace dificultoso su tratamiento. En lo que es olor y biogás, las emisiones de olor y formación constante de biogás es en ambos rellenos tradicionales, manual y mecanizado. Y en las con separación previa es muy limitado, ¿no? Porque se hace un tratamiento de la materia orgánica que es justamente la que produce mayor cantidad de olores y es la que es más difícil de contenerlos, estos olores, ¿no? Al tratarlos, al estabilizarlos a través de compostaje, de otras técnicas, bueno, estos residuos dejan de generar los olores que ocurren en una fase anaeróbica, en un entierro de relleno sanitario. Los vectores, en cuanto a vectores, insectos, roedores, etcétera, el riesgo es durante la operación del relleno en ambos casos y es muy limitado en el caso de plantas TMBs, ¿no? El impacto a la salud, siempre se debe utilizar equipos de protección personal en todos los trabajadores. En cambio, en la última etapa ya de disposición de las TMBs, un relleno que no tiene mayor cantidad de materia orgánica, pues es muy limitada la generación de vectores o patógenos que puedan ser contaminantes. Ruido, en las que se ocupan equipos, tiene un impacto por la maquinaria de operación. En lo que es el monitoreo de lixiviados y gas, en un relleno manual por la pequeña cantidad de residuos que se maneja, el periodo de seguimiento es hasta 10 años. En un mecanizado que es mucho más grande, el periodo de seguimiento es de 20 a 30 años. En cambio, en una TMB que no produce mayor cantidad de lixiviados en la fase de disposición final, pues el periodo de monitoreo, control son 3 a 5 años aproximadamente, ¿no? Después de la clausura. Y el riesgo de impacto ambiental en los rellenos es durante la operación, en la clausura, en la posclausura, sigue generando su producto, sigue generando biogás, sigue generando lixiviado, ¿no? En cambio, en una planta TMB, un relleno donde se ha hecho una separación previa, pues no se tiene estos riesgos, al igual que un relleno sanitario tradicional. La identificación de los sitios de disposición final, bueno, este es el tema más complicado, creo, ¿no? De la etapa de un proyecto de relleno sanitario. Sabemos más o menos cómo funciona la selección de sitios, no es tan perfecto como se ve en los libros, si no sería fácil en algunos que se tenga disponible SIGS, colocar las restricciones y simplemente ubicar los sitios que mejor cumplan o tengan un mejor rendimiento ante los requisitos que pongamos, ¿no? Pero en la práctica, en la realidad, sabemos que esto no es así, ¿no? En la realidad tenemos que tomar los que estén disponibles y muchas veces estos disponibles no cumplen casi en nada los requisitos establecidos en las normas. Entonces, no hay un procedimiento específico, no existe un procedimiento universal para la localización de sitios, pero esta etapa es determinante ya que define la viabilidad de un proyecto, ¿no? Normalmente se tienen 2 hasta 3 opciones en algunos casos, en todos los proyectos que nos ha tocado revisar y hacer el seguimiento y verlo en terreno. Normalmente los municipios tienen entre 2 hasta 3 opciones y de estas pues se tiene que encontrar la opción más viable, la que tenga
un mejor futuro en cuanto a la vida útil y en cuanto a que limite los problemas sociales, técnicos, ambientales, ¿no? En caso que no se tenga la posibilidad de encontrar un terreno, la norma también lo establece que puede rehabilitarse un sitio de disposición final, un botadero, para emplazar un nuevo relleno sanitario, siempre y cuando este cumpla todos los requisitos de la normativa y además no se tenga el rechazo de la población más cercana o de la comunidad, que es principalmente los temas más sensibles, ¿no? En un relleno sanitario. Normalmente los rellenos sanitarios no cierran por problemas técnicos, sino cierran por problemas sociales principalmente. Para la identificación de sitios alternativos, pues se evalúan varios factores, el plan de uso de suelos, la expansión urbana. Normalmente un relleno sanitario crea un polo de crecimiento, de desarrollo, donde se establece un relleno sanitario, pues se mejoran los caminos, se lleva agua, se lleva luz. Entonces, es lógico que la mancha urbana tienda a crecer hacia el relleno sanitario, ¿no? Y esto es un problema porque tenemos una restricción adicional de que no debe haber comunidades cercanas, poblaciones cercanas, o la mancha urbana en sí, a menos de 1 kilómetro. Entonces, es algo que ya intervienen dos factores, ¿no? El factor técnico y el factor social, que siempre está presente en los conflictos de rellenos sanitarios. El impacto social, como les decía, el impacto ambiental, eh, por la construcción, por la operación y finalmente por el cierre, los factores climáticos, topográficos, geológicos, hidrológicos, la prevención de riesgos, la preservación del patrimonio principalmente arqueológico, el patrimonio turístico, ambiental que tengamos en algunas zonas, la preservación de áreas naturales y la menor vulnerabilidad del área a desastres naturales. El siguiente paso consiste en estimar. Estamos hablando de sitios que recién los estamos viendo en grande, ¿no? Estamos haciendo una inspección de terreno, entonces no vamos a todavía desarrollar toda la ingeniería del proyecto, entonces debemos estimar una vida útil y el área que necesitamos para implementar un proyecto de relleno sanitario. Entonces, lo que hacemos es utilizar, hay una tabla de referencia que se ha elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente, la Dirección de Residuos, en la que nos da una referencia de poblaciones, ¿no? Entre 2.000 y 10.000 deberíamos ocupar hasta entre 2 a 5 hectáreas, de 10.000 a 50.000, 5 a 10 hectáreas, de 50.000 a 100.000, 10 a 20, de 100.000 a 500.000, de 20 a 30, de 500 a 1.000.000, entre 30 y 40 hectáreas, y para municipios de más de 1.000.000 de habitantes seguramente se necesitan más de 40 hectáreas, y es así más o menos la superficie que tienen los rellenos sanitarios, ¿no? Por ejemplo, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, mucho más con este último proyecto que es realmente una superficie enorme, creo que está por las 100 hectáreas. Entonces, estos son unos datos referenciales que nos sirven, pero no son del todo definitivos, ¿no? Hay proyectos, por ejemplo, que se han desarrollado, que se han ejecutado o que estaban en ejecución, que se han desarrollado en 1 hectárea, por ejemplo, en municipios pequeños de 4.000, 5.000 habitantes, en Oruro, se han hecho en terrenos de 1 hectárea y ha sido suficiente para ubicar el área, implementar las obras complementarias como cercos, caminos, drenajes, etcétera, pero muy restringido, ¿no? O sea, no hay la posibilidad de crecimiento en esta superficie. Y para la inversión que requiere un relleno sanitario, pues realmente es necesario que estemos asegurando por lo menos 15, como dice la norma, o por lo menos 20, 25, 30 años de operación, porque no podemos estar repitiendo esta gran inversión cada 5 años. Por eso es la importancia de tener un sitio grande y posiblemente habilitarlo por fases, ¿sí? Pero ya estableciendo la propiedad del predio y el relacionamiento con las comunidades más cercanas para que este proyecto sea duradero y perdurable en el tiempo. Los factores que se deben considerar para identificar los sitios
tenemos varios, ¿no? Los factores ambientales, los factores técnicos, los factores sociales, económicos, legales. Dentro de los ambientales, tenemos que la proximidad a los centros poblados debe ser por lo menos 1 kilómetro a la mancha urbana. La distancia a los aeropuertos debe ser por lo menos de 3 kilómetros. A otras instalaciones como líneas de gas, centrales eléctricas o otras infraestructuras debe ser por lo menos 500 metros. A las zonas de recarga acuíferas o fuente de abastecimiento de agua también debe ser por lo menos de 500 metros, idealmente 1 hectárea, porque sí, este es un tema muy, muy sensible, como ha ocurrido en Cobija, por ejemplo, en el anterior botadero del arroyo Bahía, donde justamente el botadero estaba ubicado muy cerca a la corriente del agua del arroyo Bahía, y el arroyo Bahía era el que proveía agua potable a la ciudad de Cobija, ¿no? Entonces, este es un tema bastante sensible. La afectación paisajística, pues debe ser la menor, ¿no? Al paisaje natural y a los sitios con potencial turístico. Las barreras naturales son muy importantes en áreas boscosas como la Amazonía o las llanuras, pues hay que aprovechar los bosques, no simplemente limitarse a una limpieza del terreno de solamente la necesario para mantener los árboles de alto talle y gran follaje como barreras protectoras. Esto ocurre de lo contrario en valles, en montañas, donde utilizamos justamente los cerros para crear pantallas que nos evitan el impacto de olores o de afectación de los residuos livianos, ¿no? Que van esparciéndose con el viento. La flora y fauna debería ser la menor posible en los sitios que vamos a intervenir. Si existen áreas protegidas, pues debería tenerse mucho cuidado de definitivamente restringirse, lo mismo que con áreas de restos arqueológicos, como han ocurrido con proyectos con Tiahuanaco, por ejemplo, que se han llegado a complicar mucho, porque donde se hacían excavaciones, donde se hacían pozos, se encontraban restos arqueológicos. En la que es climatología, la precipitación, la humedad, escorrentía, la evapotranspiración, todos estos datos son muy necesarios para que posteriormente generemos nuestro cálculo de generación de lixiviados, y la dirección predominante del viento, pero que no es determinante, ¿no? Porque si asumimos una dirección predominante, pues estaríamos descartando por lo menos un 50% de los predios que estarían en la dirección contraria. En lo que se refiere a los factores técnicos, pues tenemos la compatibilización con el uso del suelo y planes de expansión urbana. Como decía, lo ideal es que estemos en contra en la dirección contraria a la expansión de la mancha urbana, porque inevitablemente va a llegar a colindar con el relleno sanitario, pero como digo, también contradictoriamente, al implementar un relleno sanitario se crea un polo de desarrollo y de mejoras, ¿no? Innegable. Así que es inevitable tener asentamientos cercanos hacia el relleno sanitario. La vida útil del relleno, pues esto se debe considerar, ya que, como les digo, por lo menos de acuerdo a norma deberían pues, tener un sitio con una vida útil de 15 años al menos, idealmente si son 20, 25 o 30. La topografía del terreno es muy importante, no podemos intervenir pendientes muy pronunciadas, porque tiene el riesgo de estabilidad, de inestabilidad. Y lo mismo, no se puede intervenir en terrenos muy planos, ¿no? Es complicado el manejo de lixiviados en terrenos con poca pendiente. Llegamos a trabajar casi al nivel de la napa freática para darles pendiente a las celdas. La permeabilidad de los suelos, que idealmente debería estar a la millonésima de centímetro por segundo. Las barreras geológicas, es decir, por lo menos deberíamos tener una protección de 1,5 metros o hasta 3 metros es recomendable
desde el nivel de desplante del relleno sanitario hasta la altura de la napa freática en las peores condiciones, es decir, en la época lluviosa, cuando es más elevada. La humedad, el pH, que debería estar rondeando la neutralidad, el 7, ligeramente ácido, 6, quizás. Hidrogeología, para determinar justamente los cuerpos cercanos de agua y la profundidad de la napa freática, si existen riesgos sísmicos y si existen fallas geológicas, pues debemos estar por mínimamente separados a 60, 100 metros de cualquier falla geológica. Los factores económicos a considerar en la evaluación de los sitios, estamos todavía, como les digo, en la etapa de ver los terrenos, no estamos desarrollando todavía la ingeniería del proyecto. Entonces, una de las restricciones más importantes es justamente la distancia de recorrido en el transporte de los residuos. Hay rellenos que ayer escuchaba de Nilo, de Villamontes, que está prácticamente a 30 kilómetros, el proyecto de Potosí también está a la misma distancia, se requieren estaciones de transferencia, se requiere más inversión, mayor costo en combustible, en horas hombre de los choferes, o sea, esto tiene su implicancia, ¿no? Esto eleva los costos operativos del servicio. Entonces también deben ser evaluados estos en su distancia hacia los núcleos donde se van a recoger los residuos. La disponibilidad de material de cobertura, esto es clave en sitios planos principalmente, ¿no? En las montañas, en los taludes y en las cabeceras de valle, pues no tenemos esta dificultad porque siempre hay lugares para aplanar, siempre hay lugares para explotar. En cambio, en un lugar plano es bien difícil, hay que hacer una excavación para tener el material disponible. Los caminos de acceso, que idealmente deberían estar ya implementados o por lo menos moderadamente habilitados, para que no tener que empezar de cero y tener que trazar un nuevo camino, que implica mayor costo. La disponibilidad de servicios básicos, que no es determinante, como les digo, un relleno siempre jala a la habilitación e implementación de servicios básicos, y el uso actual del terreno y sus colindancias, ¿no? Que no tengamos áreas productivas alrededor del relleno sanitario, que siempre va a haber la susceptibilidad de contaminación de la producción en estos sitios. Los factores sociales que son los determinantes, ¿no? Como les decía, los rellenos sanitarios no cierran por problemas técnicos, sino más bien por problemas sociales. Eso ha ocurrido en todas partes de Bolivia y creo que en todas partes del mundo. Hay que identificar los tipos de asentamientos, los más cercanos a los predios donde queremos implementar un relleno sanitario, y saber cuáles son las condiciones, son legales, son tierras comunitarias, son tierras individuales o son asentamientos totalmente ilegales. Tenemos que socializar esto. A medida que vamos ya desarrollando las alternativas, tenemos que socializar, comunicar, informar a la población beneficiada y a la población que va a estar cercana al relleno sanitario, cuáles van a ser los beneficios, qué impactos vamos a tener, para que ya vayamos a un poco estableciendo la respuesta que vamos a tener, ¿no? En algunos lugares vamos a tener una buena respuesta porque va a implicar trabajo, va a implicar mejora de caminos, energía, jalar servicios de agua, pero en otros casos vamos a tener un rechazo total y ese también nos tiene que incluir, tenemos que incluirlo en nuestra tabla de valoración. Si hay interés en el proyecto y los caminos de accesos comunitarios o pasos de servidumbre. Bien. Y finalmente los factores legales que deben ser considerados. Uno es la propiedad del terreno, que puede ser pública, puede ser privada, puede ser comunitaria, ¿no? Preferentemente, si es pública, es mucho más fácil tener acceso, tener la seguridad de posesión de este terreno. Si es comunitario, pues deben hacerse acuerdos con las comunidades propietarias, ¿no? El proceso es más complicado, hay que convencer a muchas más personas, pero el acuerdo que se logra es mucho más sostenible que con un privado, porque si se hace el convenio con un privado, si se hace la compra con un privado, pues podemos tener el rechazo de todas las colindancias, y mucho peor si son colindancias comunales. Entonces, seguramente nos ganamos ahí un
un problema social, un rechazo social inmediato al establecimiento del proyecto. Y el estudio jurídico de los predios comprende la verificación legal de los documentos, ¿no? Si es un predio saneado, si tiene todos los documentos, si tiene gravámenes, hipotecas, si paga impuestos, aunque los terrenos rurales no pagan impuestos, pero realizar toda la revisión de estos documentos para considerarlos. Y en el análisis de alternativas, bueno, hay varios métodos de análisis, ¿no? Uno, por ejemplo, es la jerarquía analítica de Satie, pero el que más utilizamos es la sumatoria lineal ponderada, que es justamente la metodología que está establecida en la guía de diseño de rellenos sanitarios del Ministerio de Medio Ambiente. En esta, lo que se hace es evaluar todos los criterios que tengamos para los sitios, ponderarlos, es decir, darles un valor a cada uno, cuál es el factor más importante, ¿no? El proyectista asigna en función a la priorización de criterios un determinado valor a cada una de los parámetros que vamos a evaluar. Y hay que ser concretos y hay que ser positivos en esto, para que si tenemos realmente, por ejemplo, un terreno con una restricción de inundabilidad en toda la zona, pues encontrar un terreno que tenga un riesgo menor o que no tenga este riesgo, pues es un factor mucho más importante que, por ejemplo, la presencia de servicios básicos, la existencia de servicios básicos. Entonces, todos estos factores debemos ponderarlos. Vamos a ver un ejemplo que hay en la guía también. Y con eso es mucho más didáctico ver cómo sale el análisis de las alternativas. Entonces, se definen los parámetros, se definen los valores límite, hasta cuándo es bueno, hasta cuándo es regular, desde cuándo es malo, definir la importancia de cada parámetro, es decir, ponderarlos, darle el valor específico a cada uno de los criterios y definir un sistema de calificación, ¿no? Que en este caso es una suma de todos los factores multiplicados por el valor de ponderación que le otorgamos. Este es el ejemplo que tenemos en la guía del Ministerio de Medio Ambiente. Es una guía bien sencilla, seguramente la han podido ver, pero nos califica, ¿no? Con un valor de 3, el mejor valor, el valor medio con un valor de 2 y el peor valor con un valor de 1. Y tenemos también el valor permisible, ¿no? La restricción que tenemos. En este caso, 1 kilómetro para centros poblados, 3 kilómetros para aeropuertos. Si es mayor a 3 kilómetros, pues tiene el mejor valor. Y si es menor a 3 kilómetros, tiene el peor valor. Y luego damos el valor al factor, que es de 1 a 5, ¿no? El más importante tendrá 5, como les decía, priorizando las restricciones, las dificultades, los problemas que tenemos en cada sitio específico. Entonces, de ahí, uno por uno, vamos evaluando de toda la revisión de alternativas que hemos hecho, las alternativas que hayamos identificado, y vamos revisando y dando los valores, ¿no? Para el final de la tabla, tener una sumatoria que nos indica cuál es el mejor terreno evaluado, ¿no? En la guía se indica que de 0 a 50, una calificación de 0 a 50, el terreno es malo, de 150 a 200 es regular, de 200 a 300 es bueno y mayor a 300 es muy bueno, ¿no? En muy pocas ocasiones un terreno va a reunir todas las características, ¿no? Es prácticamente imposible por las restricciones que ya habíamos hablado. Pero principalmente, ¿qué debería tener? Por lo menos tener una barrera geológica hacia la napa freática de unos 5 a 2 metros, ¿no? Tener una pendiente entre 3 al 8, 10%, una permeabilidad a la millonésima de centímetro por segundo, ser un suelo bastante impermeable, que contenga arcillas, que contenga limo y que no tienda a sufrir deslizamientos, principalmente en taludes, en montañas, y que tenga una pendiente adecuada en terrenos planos.
Considerando estos factores, yo creo que podemos elegir el mejor de los terrenos, aunque estas decisiones no siempre son 100% técnicas, como todos los que han desarrollado un proyecto han podido confirmar, ¿no? Entonces, la parte técnica concluye en la elaboración de un informe documentado, donde analizas las alternativas disponibles y evaluando, detallando las áreas de los terrenos, la propiedad, descripciones, los beneficios, las ventajas, las desventajas, la tabla de evaluación, finalmente la conclusión, recomendando la prioridad de cuáles sitios deberían ser elegidos. La decisión está más arriba de las autoridades en negociar con las comunidades, negociar el valor de compra, el valor de cesión, las condiciones de cesión en este caso, que es un mundo aparte, ¿no? Es tema para otro tema, otro taller de residuos sólidos, las negociaciones y las condiciones las condiciones políticas que se dan para elegir un terreno. Entonces, una vez elegido ya el sitio, con los respaldos técnicos, con las decisiones políticas, buenas o malas, comenzamos a desarrollar el proyecto del diseño, el diseño del relleno sanitario en realidad, ¿no? Este proyecto, pues, cumpliendo la normativa, debe estar en cumplimiento del Reglamento Básico de Preinversión del año 2015, elaborado por el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, que también es un amplio tema para desarrollar, pero que básicamente debe tener dos puntos principales, ¿no? Un informe técnico de condiciones previas y los términos de referencia y presupuesto referencial. Los proyectos de rellenos sanitarios califican en la tipología de proyecto 3, que son proyectos de desarrollo social. Su metodología de evaluación es costo-eficiencia, su indicador de evaluación, indicador de costo-eficiencia, y las otras metodologías de evaluación son análisis multicriterio. Afortunadamente con este reglamento básico ya se abrevian los pasos, ¿no? para ejecutar un proyecto. Antes, si recordarán, había estudios de prefactibilidad, de factibilidad, de diseño básico, diseño final, y recién esto podía llegar a financiamiento y ejecución, ¿no? Bueno, con esto es mucho más corto, es mucho más conciso y es más fácil concluir con un proyecto de relleno sanitario o de tratamiento de residuos sólidos. Aquí sí ya estamos hablando de estudios que debemos desarrollar en el sitio que hemos elegido, ¿no? Pues debemos tener un estudio topográfico a detalle que nos refleje absolutamente todas las infraestructuras naturales, antrópicas que existan en el predio, las pendientes, las irregularidades, absolutamente todo esto nos va a dar el estudio topográfico a detalle, ¿no? Que sin esto no podríamos realizar un dimensionamiento del relleno sanitario. Necesitamos también un estudio geotécnico que nos da el comportamiento del suelo en realidad, ¿no? Con factores bien importantes que necesitamos, las características del suelo, tipo del suelo, la textura, qué tipos de roca, el perfil del suelo. Necesitamos hacer calicatas, necesitamos conocer principalmente la permeabilidad del suelo, la capacidad portante del suelo, para saber en qué medida, hasta qué altura podemos cargar este suelo sin el riesgo de que llegue a deformarse, a sentarse o fracturarse, en el peor de los casos. El estudio geológico, como se dice, hay que hacer las calicatas aproximadamente de 3 metros, dependiendo de la variabilidad del suelo en el sitio que estamos estudiando, pues podemos tener 3, 4, 5, 10 calicatas, dependiendo de la variabilidad y del tamaño del predio. En predios grandes se recomienda entre una muestra cada 5 hectáreas, una calicata cada 5 hectáreas.
En predios más pequeños seguramente la cantidad es menos, pero no menos de 3 con seguridad. El estudio hidrogeológico que nos va a determinar exactamente el nivel de la napa freática, ¿no? La profundidad de la napa freática. Aquí tenemos que conocer con exactitud, para esto necesitamos estudios geofísicos como los CEPS, los sondeos eléctricos verticales, tomografías que nos digan con precisión a qué profundidad está la napa freática y cuál es nuestra restricción de excavación para hacer un diseño en el método de trinchera. Estos estudios nos van a dar un mapa piezométrico que nos indica la dirección de la napa freática, principalmente. Un estudio hidrológico que nos estudia, que nos da las propiedades del agua, ¿no? Precipitación, evapotranspiración, escurrimiento, escorrentías, todo esto que es determinante para calcular la generación de lixiviados en nuestro relleno sanitario. Los métodos de pozos a cielo abierto, que son las calicatas en realidad, consiste en excavar calicatas, analizar el perfil, tomar muestras de cada horizonte. Obviamente cada horizonte tiene sus características propias, esas deben ser llevadas al laboratorio para conocer las características, las restricciones constructivas que vamos a tener a partir de los resultados de este análisis, ¿no? Se realizan pruebas del método de penetración estándar con un penetrómetro que nos da también al mismo tiempo la posibilidad de obtener muestras cada 30 centímetros. El análisis de suelo para la granulometría, conocer las fracciones que tiene el suelo, arcilla, limo, arena gruesa, arena delgada, etcétera, todos los tipos de materiales que tenemos en el suelo, la compactación que se puede lograr en la humedad óptima de compactación, la permeabilidad del suelo, la humedad natural que presenta el suelo, el peso volumétrico, que es la relación de masa sobre volumen, la determinación de la textura y la localización de bancos de préstamo. Esto es muy importante para terrenos planos, principalmente donde vamos a necesitar sí o sí la ubicación de bancos de préstamo para una posterior explotación. Ya en la parte misma del diseño del relleno sanitario, pues esto es muy amplio y a la vez muy específico, ¿no? No hay una receta general para diseñar un relleno sanitario. Esto está en función de las características particulares de cada lugar, pero a manera de referencia general tenemos 3 métodos de construcción. Uno es en trinchera, que es el que pueden ver acá, que se realiza una excavación por debajo del nivel del suelo y respetando por lo menos unos 50 a 2 metros con respecto a la profundidad de la napa freática, ¿no? Como margen de seguridad. La operación en área, el diseño en área, es en los sitios que la napa freática es muy superficial y posiblemente no se requiera solamente trabajar a nivel del suelo, incluso hay lugares que se requiere conformar plataformas para evitar que las aguas subterráneas lleguen a perjudicar la operación del relleno sanitario. Entonces se trabaja sobre el nivel del suelo y se van depositando los residuos, obviamente logrando una menor compactación de los residuos, ¿no? Y el método combinado, que es cuando una vez que se ha completado el método de trinchera, se ha llegado al nivel de coronamiento del suelo, pues empezamos ya con la elevación sanitaria, que son las siguientes capas de residuos, ¿no? Capas o tortas. Luego tenemos que calcular la capacidad volumétrica del suelo, del relleno, perdón. Para eso necesitamos la información de población que vamos a atender, generación de residuos, kilogramos habitante día, el método de explotación, el volumen del sitio disponible, la altura del relleno en cada capa, las capas de recubrimiento intermedio,
la altura máxima de residuos en el relleno, la densidad de compactación. Esto sí nos va a dar un resultado exacto de cuánto nos va a durar, cuándo va a ser la vida útil de un relleno sanitario, ¿no? En una primera etapa, todas las alternativas las habíamos evaluado simplemente por referencias, ¿no? Por tablas, por deducciones, por estudios previos realizados, pero aquí sí vamos a calcular exactamente la capacidad volumétrica de nuestro sitio, ¿no? Y hay un error común que también que se comete en esta etapa es que se establece una densidad de compactación uniforme para todos, ya sea en relleno sanitario o en elevación sanitaria. Y no es así, porque en relleno, en la etapa de trinchera, pues llegamos a niveles de compactación de 800 hasta 850 kilogramos metro cúbico inmediatamente, ¿no? Con un compactador o con una topadora de 65, de 7. En cambio, en una elevación sanitaria, pues apenas alcanzamos 550, 600 kilogramos metro cúbico. Entonces hay que hacer estas dos diferenciaciones cuando se haga el proyecto de diseño. En la impermeabilización, bueno, es muy común, ya hasta en los proyectos pequeños se están utilizando mucho los geosintéticos, ¿no? Es una gran facilidad, cierto, es una gran facilidad, ya que se llega a soldar, y llega a la empresa que hace la soldadura y listo, tenemos el sitio impermeabilizado. Pero el costo realmente es elevado, ¿no? Para municipios pequeñitos que no generan más de 2 toneladas y tal como la norma nos lo permite, pues hay que pensar en impermeabilizaciones naturales con arcilla humedecida. En algún momento en el relleno sanitario de Mayasa se hizo un ensayo de una celda con una bomba y un dispositivo donde se colocaba la arcilla humedecida, ¿no? Y se iba lanzando esto a las paredes como más o menos se hace un pintado, digamos, con un soplete. Lo mismo aplicado, pero con arcilla humedecida, ¿no? Esto íbamos revocando las paredes. Obviamente que colocar la arcilla en la base del suelo es mucho más fácil, lo complicado es en las paredes, pero con esto se logró una buena impermeabilización de un suelo en la etapa de transición de botadero a relleno sanitario en Mayasa, y posteriormente ya al contratar una empresa tercerizada para el servicio se realizaron simplemente impermeabilizaciones con geosintéticos. El diseño de la celda diaria es también muy importante porque nos determina el volumen que vamos a disponer cada día, ¿no? Y este volumen debe ser el suficiente para realizar una cobertura diaria. Un relleno nos dice que debe tener una cobertura diaria, pero hay lugares, hay situaciones específicas que los residuos no nos dan para hacer un sellado diario. Entonces, debemos pensar en, como máximo, alcanzar la altura de cobertura de los residuos máximo a los 2 días, ¿no? Con esto evitamos el uso excesivo de maquinaria. Como saben, el rendimiento en combustible de estas máquinas pesadas, orugas o compactadores de residuos es muy alto, ¿no? Sobre los 20, 30 litros por hora de operación. Entonces hay que optimizar su uso y para eso también nosotros tenemos que dimensionar muy bien la celda, cosa de que lleguemos al nivel de sellado en 1 o máximo 2 días para realizar la cobertura. El material de cobertura, pues necesitamos tenerlo disponible, ya sea de la misma excavación o de bancos de explotación. No debería superar el 16%, 20% exagerando, ¿no? El material de cobertura en exceso nos causa problemas en la operación posterior del relleno sanitario. Una cobertura intermedia muy amplia, muy grande, nos genera barreras impermeables, principalmente si tenemos suelo arcilloso en el material de cobertura, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que tenemos drenajes basales en la base de la celda, en el nivel de desplante. No tenemos drenajes conformados en cada torta. Entonces, tenemos que suponer desde el diseño de que todos los lixiviados que se generan tienen que llegar a los drenajes basales. Pero cada una de las barreras de cobertura intermedia son una barrera, que si son excesivas
van a ocasionar que los lixiviados afloren por los taludes o afloren por las banquinas y luego tengamos que nuevamente conformar drenajes para llevarlos a los drenajes basales de la celda. Entonces, cuando subamos de un nivel a otro, es importante retirar la mayor cantidad de la cobertura posible para que los lixiviados fluyan gravitacionalmente y libremente hacia los drenajes basales. Los drenajes pluviales, que tenemos que tenerlos en el perímetro del relleno y en el perímetro de la celda, muy importante, porque tenemos que minimizar la infiltración, el ingreso de agua a la celda, porque esto nos incrementa los niveles de generación de lixiviado, ¿no? Ya hablando del tema de los lixiviados, y creo que el tiempo también se nos está acabando, normalmente todos diseñamos el drenaje basal, ¿no? El drenaje consta principalmente de una línea principal, de una rama principal y varias ramas secundarias que desembocan en el punto más bajo de la celda, ¿no? Y si tenemos una, dos o tres macroceldas, pues estos drenajes deberían estar interconectados para llegar a un punto final, el más bajo, que es donde vamos a implementar nuestra planta de tratamiento de lixiviados o nuestro almacenamiento. Entonces, tenemos que garantizar que los lixiviados van a llegar a estos drenajes y que estos drenajes van a trabajar eternamente, podríamos decirle, porque es imposible realizar un mantenimiento de los drenajes basales. Tenemos N mil toneladas de residuos encima de estos drenajes, así que es imposible. Entonces, la conformación de los drenajes es muy importante. Como ven en la imagen, es una tubería. Dependiendo, como digo, de la generación de lixiviados, tendrá el diámetro de 2, 3, 4 pulgadas, rodeada de material granular entre 2 a 4 centímetros, siempre logrando la mayor posibilidad de espacios vacíos entre el material granular y cubiertos por un material que evite que ingresen los finos a obstruir este drenaje, ¿no? La arcilla, la tierra. Entonces los líquidos llegarían a este punto y fluirían gravitacionalmente hasta el punto más bajo. Muchas veces en terrenos con pendientes bajas, estas tuberías llegan a saturarse de sales porque no tienen una buena pendiente. Entonces lo que empieza a trabajar es el material granular como el drenaje, ¿no? Y si hay disponible, algo que hemos visto que funciona muy bien es colocar llantas. Las llantas, quizás la tubería insertada dentro de las llantas, pese al peso que tengan encima, la tracción que se les coloque, siempre van a dejar espacios vacíos. Entonces siempre va a haber espacios para que el lixiviado fluya por gravedad hacia el punto más bajo. Entonces, los que tengan disponible utilicen, no he visto en muchos lugares, pero sí, las llantas son bien importantes, son bien útiles para este tipo de drenajes. En lo que es el tratamiento de lixiviado, tenemos el tratamiento preliminar, que es una fase previa al tratamiento en sí, que es donde retiramos todos los materiales que puedan ser eliminados manualmente o con aparatos simples, ¿no? Como un filtro, etcétera, ¿no? Donde retiramos toda la basura o retiramos los sedimentos que pueda tener el lixiviado. El tratamiento primario ya consiste en la remoción de una fracción considerable de los sólidos en suspensión y de la carga orgánica, principalmente DBO. Esto se logra con lagunas de estabilización, lo más básico, y con recirculación en algunos casos, ¿no? El tratamiento secundario, que ya consiste en tratamientos biológicos, anaerobios, aerobios, lodos activados, en los que incorporamos una biomasa que nos va a digerir la carga orgánica, que es la principal carga de un relleno sanitario, con residuos domiciliarios. Entonces, nuestro principal objetivo es reducir la carga orgánica, ¿no? En la fase anaeróbica, que es la más sólida, la más robusta, la más eficiente, podemos llegar hasta un 75-85% de reducción de carga orgánica.
para pasar a la fase aeróbica, que es más sensible, ¿no? Es mucho más delicada la fase aeróbica, pero que tiene una mayor eficiencia de 90-95% de remoción, pero cualquier cambio en el lixiviado que pasa del anaeróbico al aeróbico, pues nos causa problemas, ¿no? Esto es bien delicado de manejar en la fase aeróbica, pero tiene una mayor eficiencia. Y finalmente el tratamiento terciario, que es, se puede decir que es un tratamiento de pulido, que consiste en la remoción de patógenos a través de una desinfección o a través de membranas mucho más finas que hacen una purificación más extrema del lixiviado, ¿no? Hay membranas que trabajan a presión, hay ósmosis inversa, que son tratamientos carísimos, pero que prácticamente nos dan agua potable a partir del lixiviado. Los tratamientos recomendados en los rellenos sanitarios, un relleno manual, la recirculación y la laguna de estabilización, ¿no? Que es un tratamiento primario. En un relleno mecanizado, los tratamientos biológicos, aeróbicos, anaeróbicos, reactores USB, lodos activados. Y en los terciarios ya son tratamientos físico-químicos con membranas principalmente, ¿no? Ahora, aquí un punto importante, no tengan miedo a manejar, o sea, los residuos domiciliarios, los rellenos domiciliarios no tienen mucho problema de metales pesados, otros contaminantes, ¿no? La principal carga es la carga orgánica la que hay que trabajar. Entonces, no tengan miedo en innovar evaporadores, filtros, algo que tengan a mano disponible, siempre ahí es bueno. En el relleno de Alpacoma alguna vez implementamos unos evaporadores súper rústicos con los captadores de biogás, que tienen una gran generación, que eran realmente fuertes. Pues llegábamos a servir 200 litros de lixiviado en cosa de 19, 22 minutos, llegábamos a evaporar el lixiviado. O sea, eran realmente tratamientos muy interesantes, rústicos. Logramos el respaldo de un análisis de gases. No se emitían mayores gases, más bien se reducían, solamente teníamos vapor de agua, dióxido, monóxido, quizás en algunos casos, y algo de sulfídrico, pero el resultado era increíble, ¿no? Y la base que quedaba en el turril era una cerámica durísima que utilizamos para que los camiones pasen por encima para descargar los residuos. Era prácticamente asfalto. Y esto fue así de la idea de un supervisor, de la idea de nosotros, de poner, hagamos esto, evaporadores, se tiene mucha pendiente en La Paz, en los lugares de montaña. Entonces, si hay mucha radiación en invierno, no hay prácticamente precipitación, entonces puedes evaporar el lixiviado fácilmente con paneles de geomembrana, llegas a evaporar hasta el 5, 8, 10% de la generación, a un costo cero, cero, absolutamente cero. Utilizas retazos de geomembrana y nada más, mano de obra. Entonces, no le tengan miedo a implementar estos sistemas evaporadores. Y después, una vez que vean que funciona, pues logramos el sustento de laboratorios, el respaldo de laboratorios para ver que esto está funcionando bien y que no está causando mayores problemas, ¿no? Bueno, finalmente, en el manejo del biogás, perdón si me espera un minutito, se me está acabando la batería. En el manejo del biogás tenemos, el biogás se genera por la degradación principalmente de la materia orgánica y el agua que se infiltra. Y tenemos 5 fases, perdón. La fase aeróbica, que es donde los residuos se degradan en condiciones aeróbicas. Tenemos todavía aire atmosférico presente, no genera olores. Una segunda fase donde ya se va perdiendo el aire atmosférico, empieza a ingresar a la fase anaeróbica, comienza a desarrollarse olores. La fase anaeróbica es totalmente, es la que genera mayor cantidad de olores, ¿no? Es la fase previa a la metanogénesis.
que genera malos olores y descompone anaeróbicamente toda la materia orgánica, ¿no? Es más lenta que la transformación aeróbica, pero es más sólida, más robusta. La fase anaeróbica siempre es más robusta que la fase aeróbica. La fase metanogénica, donde se genera gran cantidad de metano, principalmente entre 60 hasta 60, 50, 40% de metano en relación volumen en el gas, en el biogás que se genera, y una fase de estabilización, y ahí el metano comienza a reducirse y se va incrementando la presencia de aire atmosférico. Más o menos tenemos aquí el diseño de una chimenea, de un captador de biogás. Están construidos desde la base misma de la celda, idealmente conectados a los drenajes del lixiviador para que siempre haya humedad y se acelere la degradación. Y son estructuras, puede ser de malla olímpica, con algunos puntales quizás de madera o algunos turriles, llantas, que solamente le den la estabilidad suficiente hasta que se inserte en la masa de residuos, y subimos, a medida que subimos con los residuos, vamos subiendo con los captadores de biogás hasta llegar a la parte más alta. En la parte más alta, en algunos lugares, en Mayas hemos cometido ese error en un principio, colocábamos estos captadores que ven como sombreros de chinos, estos capuchones, que reducíamos del diámetro de un turril, que es más o menos 1 metro, a una tubería de 2 pulgadas. Entonces lo que ocurría es que por el gradiente de presión el biogás escapaba por cualquier lado. Entonces lo mejor es tener estos quemadores en el mismo diámetro que ha sido conformado el drenaje desde su base, ¿no? En estos son mucho más eficientes, no se tiene pérdidas, disminuye la cantidad de emisiones fugitivas y la captación de biogás, el radio de influencia es mucho mayor en estos captadores. Bien, finalmente para el relleno sanitario hay obras complementarias. Hemos hablado mucho de la disposición de residuos sólidos, simplemente domiciliarios. Se necesita también una celda de residuos hospitalarios, patógenos, cerco perimetral, cercos vivos, vías de acceso, obras de drenaje, pozos de monitoreo principalmente, ¿no? Esto es clave para realizar el control ambiental del relleno. Las oficinas administrativas, energía eléctrica, agua potable, báscula, en caso de ciudades grandes, casetas, garitas de vigilancia, baños, vestidores, bodegas, almacenes, taller de mantenimiento, almacenamiento de residuos peligrosos. Lo pongo como almacenamiento, pero en realidad lo que ocurre es que cuando se construye un relleno sanitario, pues no existe un relleno sanitario para residuos peligrosos, ¿no? Que en realidad, y de acuerdo a norma, es tuición de la competencia de la gobernación, de los niveles departamentales. Entonces, cuando construimos un relleno sanitario, debemos estar preparados para recibir otros tipos de residuos, ¿no? Residuos especiales, hasta incluso peligrosos, no bajo la denominación de disposición final, pero sí como un almacenamiento temporal hasta que tengamos la opción de entregar estos residuos a alguien que pueda hacerse cargo, ¿no? Pero es mejor tenerlos en el relleno a que estén tirados por los caminos o en lotes baldíos, que sí, seguro que ocurre, ya lo hemos comprobado en varios lugares, cuando no se reciben algún tipo de residuos en los rellenos. Y finalmente los monitoreos ambientales, ¿no? Tener estos pozos de monitoreo que están ubicados, uno en la parte alta del relleno, aguas arriba del relleno, y otro en la parte baja del relleno, en la parte más baja, aguas abajo, donde introducimos una manguera y a través de una cápsula obtenemos las muestras para ver si es que hay algún tipo de afectación o contaminación por la operación del relleno sanitario, ¿no? También monitoreamos gases, monitoreamos aguas, lixiviados, suelos, para mantenernos con la frecuencia y los parámetros dentro de la normativa tal como nos establece la norma y las leyes. Bien, corriendo un poquito al final, creo que esa es la presentación de hoy. Y gracias por su atención y estoy atento si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Buenas tardes, ingeniero. Soy la ingeniera Alejandra. Muchas gracias por su presentación. Tenemos una pregunta aquí al señor Alejandro Orellana, que nos ve a través del Facebook Live. Nos dice, al hablar de municipios grandes o pequeños, ¿de cuánta población aproximadamente se hace referencia?
Bien, en la ley tenemos calificaciones de rellenos en función a la cantidad de residuos que se dispone, ¿no? Pero considerando una generación promedio nacional de 500 gramos habitante día, entonces estaríamos hablando que hasta 5,000 habitantes pequeños, de 5,000 a 50,000 medianos, y de 50,000 para arriba, de 100,000 para arriba, podemos considerar municipios grandes, más bien 50,000 y de 100,000 para arriba, hasta incluso pensar en la posibilidad de manejar rellenos metropolitanos, ¿no? O sea, esto no había mencionado en la presentación, pero sí la opción de rellenos metropolitanos o mancomunados es muy importante porque reducimos los costos de inversión que son grandes en proyectos de rellenos sanitarios, y para municipios pequeñitos, pues esto representa gran porcentaje de sus recursos, ¿no? Entonces, dividiendo esto entre 3, 4, pues es mucho más fácil. La verdad que es difícil lograr los consensos. Hasta ahora creo que no se ha logrado más que un par en el sur del país, pero esta es la mejor opción. Espero haber contestado su inquietud. Tenemos la siguiente consulta que nos dice, ¿qué tan factible es aprovechar el biogás? Dependiendo de la generación, en rellenos grandes es factible, pero es muy costoso porque hay que quitar justamente el gas sulfídrico y el gas clorhídrico, que son los que complican el tratamiento y el manejo del biogás. Eso es lo que encarece el tratamiento. En algún momento, hace un poco más de 10 años, justamente antes sí, hace unos 10 años atrás, estábamos suscritos al protocolo de Kioto como país. Podíamos vender bonos de carbono. Y esto, algunas empresas como Aguapac en Santa Cruz llegaron a vender bonos de carbono, ¿no? Ningún relleno de Bolivia llegó a vender, pero sí de Chile, de Argentina, de Brasil. Entonces, esto sí hacía factible y sostenible el aprovechamiento del biogás, ¿no? Porque además de generar la energía que la vendías, tenías además una subvención o un costo, una utilidad por vender los bonos de carbono, por reducción de emisiones. Entonces, en esta forma era sostenible. A partir de eso, cuando nos dejamos de ser parte del protocolo de Kioto, pues ya es imposible pensar en sostenibilidad con el aprovechamiento del biogás. También tenemos la siguiente pregunta que nos dice, ¿cuál es su opinión acerca de no usar geosintéticos en rellenos manuales, considerando que el tipo de residuos es orgánico? Sí, en los rellenos manuales, la ley lo establece que hasta 2 toneladas pueden utilizar sistemas naturales, ¿no? La arcilla humedecida compactada. Y en municipios pequeños, justamente los residuos orgánicos son los que menos llegan a un relleno sanitario, porque son aprovechados por poblaciones rurales, ¿no? Para el alimento de sus animales o para la fertilización de sus chacras, de sus parcelas. Entonces, es muy factible impermeabilizar con arcilla en estos casos. La ingeniera Mamani nos consulta, en caso de lluvias constantes, ¿cómo los retiran? ¿O cómo he retirado los lixiviados y cómo ha quedado? Bien, lo complicado en el manejo de lixiviados es justamente la época lluviosa, ¿no? Para eso los drenajes son semienterrados, se puede decir. Están cubiertos por esta capa de geotextil. Inevitablemente vamos a llegar a un momento en que se van a mezclar, pero la idea es minimizar esta contaminación del agua de lluvia con el lixiviado, ¿no? ¿Cómo se hace? Pues teniendo las coberturas lo más frecuentemente posible, si no es posible hacer la cobertura de los residuos en el día
o en algunos casos extremos donde hay precipitaciones mayores a 1500 milímetros año. Entonces, no es posible operar a diaria con la maquinaria en estos sitios. Entonces se realizan coberturas con materiales sintéticos, con plásticos, con geomembranas, todo. De esta forma se evita que el agua de lluvia se infiltre a la masa de residuos, ¿no? Y en la parte baja, más baja, donde llega el lixiviado llega por una si me explico con la presentación un minutito. Bueno, aquí la ingeniera Ortega nos pregunta, con respecto al biogás, ¿no es factible la quema en calderos para la generación de electricidad? Consulta. Ya, gracias. Perdón, por terminar la explicación. Disculpe, ingeniero, perdón. El lixiviado viene por este drenaje, ¿no? Y aquí tiene una capa protectora. Entonces, lo que se puede hacer, todo el relleno sanitario tiene dos pendientes, ¿no? Una longitudinal y una transversal. Entonces, en ambas pendientes, en el lugar más bajo, pues hay que habilitar muretes para que se retenga el agua de lluvia y evitar que se contamine con el lixiviado que va por esos drenajes. Es así como se maneja en épocas de lluvia. Es complicado, es complicadísimo operar un relleno sanitario en época de lluvia, dependiendo de la cantidad de residuos que se manejen, ¿no? Pero esa es la forma en que se maneja, ¿no? Separando las aguas de lluvia que caen dentro del relleno, haciendo muretes pequeños dentro de la celda y luego bombeando esta agua pluvial. Y el agua que llega a contaminarse con el lixiviado, pues hay que considerarlo como lixiviado y se lo lleva al almacenamiento o al tratamiento. Perdón, la siguiente pregunta, ¿cuál era? Claro que sí, ingeniero, disculpe, por favor. La ingeniera Ortega pregunta, con respecto al biogás, ¿no es factible la quema en calderos para la generación de electricidad? Sí, sí, está más o menos relacionada a la anterior pregunta de si era sostenible y factible, ¿no? Es muy costoso, otra vez repito, el tratamiento del biogás, ¿no? Por el gas sulfídrico y por el gas clorhídrico que lleva el biogás. Entonces, es posible llevar a calderos y generar energía. Es así como se hace el aprovechamiento, ¿no? Una es esa, aprovechar el biogás, y otra es quemar todos los residuos y a partir de eso generar energía, ¿no? Pero a partir del biogás es muy complicado porque es muy costoso y no hay un respaldo adicional, no hay otra venta, no hay la venta de bonos de carbono que podría, digamos, compensar las pérdidas o la inversión en este costoso tratamiento. Bueno, ingeniero, creo que ya no hay más consultas. Hay A una ver, consulta de Facebook que dicen, en la ley 755 y el reglamento general de la misma ley, nos manda a tener una franja de seguridad de 1000 metros a la redonda de relleno sanitario. ¿Es recomendable esta aplicación en la población A y B? La restricción de 1000 metros es para todos los rellenos, ¿no? Y si puedes alejarte 3000, pues mejor, porque mientras más cerca tengas a la población, es más fácil de que te origine un problema social. Y como les repito por tercera vez, creo, en esta presentación, lo que cierra los rellenos no son los problemas técnicos, son los problemas sociales. Entonces, mientras más alejados podamos estar de la población, pues mucho mejor. No importa si es un relleno pequeño, mediano o grande. Mientras más alejados, pero que sea también a la vez económicamente sostenible, que no represente un costo excesivo en el transporte, porque son más de 20, 30 kilómetros, pues adelante. Mientras más podamos alejarnos, mejor. Bien, ingeniero. Con respecto a la última parte de su presentación de monitoreos ambientales, sabemos que por normativa no piden mínimamente semestral que se hagan estos monitoreos. Desde su experiencia, ¿qué beneficios trae al relleno sanitario? ¿Qué tan nos podría comentar? Eso nos consulta. Bueno, el monitoreo semestral no es un monitoreo semestral, más bien.
Lo que es semestral es la presentación de los informes a la autoridad ambiental competente. Pero en ese monitoreo semestral tenemos que tener los monitoreos mensuales y bimensuales de gases, generación, composición, ruido, olores, aguas, lixiviados, suelos. Entonces, todo este paquete de monitoreos, de estudios, de laboratorios que se hace, se presenta con una frecuencia semestral a la autoridad ambiental. Eso sí es cierto. ¿Y qué es lo mejor? O sea, que lo haga un consultor independiente, ¿no? Un consultor ambiental independiente, con renca y todo correcto, todo bajo la regla. Lo presentamos a la autoridad ambiental competente y si la autoridad ambiental no tiene alguna observación, no tiene ninguna observación y está conforme, pues es nuestro mejor certificado para cualquier reclamo que tenga la población más cercana o la sociedad en su conjunto de la operación del relleno sanitario, pues nuestra certificación es nuestra medalla al mérito de que estamos haciendo bien el trabajo y que no tenemos ningún problema de contaminación a ninguno de los factores. Sin duda que sí, ingeniero, ¿no? Y le permite llevar un control también internamente. Bueno, creo que ya no tenemos más preguntas. Entonces, agradecer al ingeniero Marcelo Guerra por su presentación, por compartirnos esta información tan valiosa y bueno, desde su experiencia. Agradecemos también a quienes se hicieron presentes y, y bueno, recordarles que para el día de hoy tenemos otras conferencias planeadas, ¿no? A las 7 de la noche sobre diseño y aseo urbano. Así que una vez más agradecerle a ingeniero. Así que muchas gracias a todos por su atención y por su conexión, porque creo que ahora sí nos vamos a contactar, ¿no? Principalmente de manera virtual. Muchas gracias, saludos a todos y para los que quieran, está ahí mi correo en la última diapositiva. Estoy para cualquier apoyo o consulta que tengan. Gracias a todos, saludos, hasta la próxima. Claro, y que deje su presentación, así pueden copiar si gustan. Ya, claro que sí.